Era el rey más poderoso de su mundo, pero fue traicionado. Reencarnó con todos sus recuerdos y no va a parar hasta ser el mejor. La vida después de la muerte en unos cuantos minutos. El prota se sentía peculiarmente cansado ese día y se fue a la cama, pero nunca despertó. Lo asesinaron y no sabía quién fue, pero en fin tenía muchos enemigos, era normal, porque era el rey. El prota era de esos que no creía que en el túnel, cuando una persona se moría, pero ahora se encontraba en él. Me estoy muriendo, lo noto, te lo juro, veo la luz, Cuando la luz se hace más y más clara es cuando se da cuenta que estaba en su propio parto, había vuelto a nacer y con todos sus recuerdos. Se fija y estaba en un lugar. Abro paréntesis, no sé si quieren que sea muy descriptivo en este resumen o todo lo contrario, luego bastante corto. Recuerden que el canal acaba de empezar con ese video, así que denle like, suscríbanse y activen la campanita. Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Su madre, llamada Liz, era la que llevaba la rienda de la casa. Sin embargo, su padre, Reynolds, que le tiramos rey porque puedo, XD. Por cierto, estaba siendo sarcástico. Era carismático y algo imperativo, o sea, un niño en cuerpo de adulto. Nuestro prota pasaba por una dificultad que no se le deseaba ni a su peor enemigo. No poder tener control de sus extremidades y flatulencias. Aparentemente fue transportado a un periodo más arcaico, y sí hablaba en su idioma, veía personas con armaduras. Así que pensó eso. Luego vemos que nuestro prota estaba muy tranquilo cuando su padre comienza a jugar con él y se lastima, y su madre lo cura. Pero con magia. Así nuestro prota se da cuenta de que no sabía nada de este mundo y le faltaba mucho por descubrir. Fin del primer capítulo. Otro paréntesis, no sé si quieren que le diga los capítulos o si se los muestro en pantalla para que, si quieren leer el manga, puedan saber en qué parte vamos. Seguimos. Nuestro prota recuerda de que en su antigua vida era el rey más fuerte, ganaba todas las batallas mano a mano, lideró ejércitos, pero nunca estuvo tan orgulloso como cuando pudo gatear rápido. Este muchacho me llena de orgullo. Más tarde vemos a nuestro prota en el espejo cuando se fija que es todo un galán, según él, diciéndole a las señoritas que se preparen. Me llaman Romeo. La madre del prota lo deja durmiendo, pero el prota se levanta para ir a la biblioteca de la casa. Ya saben, travesuras normales de niños, lo que todos hicimos. Cuando llega a la biblioteca comienza a leer y se da cuenta de que está en un continente llamado Dicatén. El continente está compuesto por 3 grandes reinos: Elenoir, que es el reino de los elfos, Darp, que es el reino de los enanos, y Sapin, el reino de los humanos, que era el más poblado de todos. Y tanto en este mundo como en su anterior vida se comparte un sistema monárquico, pero aquí no se gana, sino que se hereda el reinado. También se da cuenta de que es un mundo poco desarrollado debido al uso de la magia. Nos cuenta de que en su mundo antiguo tenían un flujo vital llamado Ki, usado para fortalecer el cuerpo y sus armas. En este mundo hay algo similar, el maná. La diferencia es que el ki solo existe en el interior de la persona y el maná existe en todo lo que lo rodea. También nos cuenta que el poder de controlar el maná es en gran parte genético, aproximadamente 1 de cada 100 podía hacerlo. Que los más comunes son potenciación y conjuración. Los potenciadores utilizan su... Blacky, cállate, me caga. ¡Oblígame, perro! Y... Hiciste lo correcto, Bob. Son potenciación y conjuración. Los potenciadores lo utilizan para potenciar sus cuerpos, obteniendo gran fuerza y agilidad, pero tienen poco alcance. Y los conjuradores emiten su maná al exterior. Su madre era de aquellos que llamaban desviador, más específicamente emisor. El despertar de un mago sucede comúnmente en la adolescencia, cuando su núcleo se manifiesta, recordando que en su anterior vida había algo similar. Así que comienza a canalizar su energía, pero se ve interrumpido por su madre, debido a que se había hecho popó. Luego de eso pasan 2 años. Su madre se había dado cuenta de que su hijo no era como los demás. Le encantaba ir a la ciudad, pero no a jugar o comer, sino a ver la armería. Además le encantaba entrar al estudio de la casa. Su madre estaba preocupada, debía ser estricta para que no se metiera en problemas, ya que como rey no podía contar. Le quería enseñar a pelear cuando apenas estaba gateando. Luego vemos a nuestro prota que veía cómo su padre entrenaba. Se estaba concentrando mucho, pero al final se llevó una decepción porque solo movió unos escombros.
se dio cuenta de que su padre era un mango de potenciación. En esta ocasión se encontraba en el patio, como de costumbre, pero rompió un árbol. La madre sale para ver lo que está pasando. Nuestro prota aprovecha y sigue uniendo las piezas de su núcleo, porque sí. Estos últimos 2 años ha estado uniendo las piezas de su núcleo, ya que en su mundo había algo parecido que se les enseñaba a los niños cómo unir, pero en este mundo se dejaba de forma natural, por eso era tan común que despertaran en la adolescencia. Nuestro prota estaba uniendo sus últimos fragmentos, pero hubo una explosión por todo el lugar. Rey protege a Liz, pero lo único que pensaba era que su hijo estaba dentro. Rey va a toda velocidad, pero se topa con esta escena. Había muerto. No aguantó por su poco desarrollo. Nah, amigo, ¿se la creen? Se topa con que sí había despertado. Con tan solo 2 años, su padre no lo podía creer y su madre menos. Nuestro prota abre los ojos y se da cuenta que había explotado todo el lugar por su despertar. Luego de 1 año, reconstruyeron su casa. Su madre le enseñó a leer y escribir, aprendiendo lo básico sobre la manipulación del maná. Pero su cuerpo era muy débil, haciendo entrenamientos físicos con su padre, que le había regalado una espada en su cumpleaños número 3. Tuvieron un enfrentamiento de práctica, pero el prota se tenía que dar prisa porque no iba a tener tiempo para leer. Así el prota realizando un golpe en donde se rompe la vara de su padre y se retira. Luego nos cuenta que en este mundo las fuerzas se miden por el color de tu núcleo. Debido a la sangre del cuerpo y otras impurezas mezcladas con las partículas que forman el núcleo de maná, este empieza siendo negro. A lo largo del tiempo, cuando las impurezas son filtradas, el núcleo de maná se vuelve más claro. El orden es el siguiente: negro, rojo, naranja, amarillo, plateado y blanco. Cada una de esas etapas se divide en 3 tonos: oscuro, estable y claro. Ya en la hora de la cena, su padre comenta que ya es tiempo de que el prota se vaya a la capital para entrenar con un mentor más apropiado, porque él lo estaba opacando. Su padre estaba discutiendo por quién cuidaría de su hijo en Cyrus, hasta que el prota le da la grandísima idea de esos 2 genios de ir todos juntos. Y eso se quedan como, what the fuck, porque no se nos había ocurrido. Mi mente es superior a la de los demás. Y eso se acepta. Luego el prota estaba leyendo cuando su madre lo manda a acostar porque mañana partirán. El prota pregunta por qué tan rápido, y es porque partirán con sus antiguos compañeros, los cuernos gemelos, que justamente irían a Cyrus el día siguiente, así durmiéndose. Al siguiente día esos se reúnen y nuestro prota se presenta con mucha elegancia. Así sus amigos, dudando de que sea hijo del alocado Reynolds. Conoce a Adam Crush, un potenciador especializado en lanza, también a Angela Rose, conjuradora especializada en magia de viento, además Duderen Walker, conjurador y especializado en magia de tierra. También presentan a Jasmine Flams, potenciadora También presentan a Jasmine Flams, potenciadora especializada en dagas dobles. Y por último, pero no menos importante, Helen Sharp, potenciadora arquera mágica. Así se comenzando su viaje. Luego de un largo día estaban en una fogata cuando el pelirrojo le dice a Rey que tendrá un leve enfrentamiento con su hijo. Es aceptando. El prota no quería, pero su padre no se da cuenta. Así se teniendo su enfrentamiento. Al nuestro prota percatarse de que su padre no se dio cuenta, se pone en pose de pelea. Así empieza la batalla. Nuestro prota ataca de frente, pero no. Se movía rápidamente a la parte de atrás, pero su cuerpo era muy pequeño y tambalea. Nuestro prota lo ataca, pero este lo esquiva. Y luego el pelirrojo le lanza un golpe, pero el prota lo esquiva a duras penas. Luego le lanza una patada, pero el prota le esquiva. Luego le lanza... Si sigo diciendo lanza, bro, se va a llamar lanza el canal, ¿eh? Luego le lanza un ataque, pero el prota lo resiste a duras penas. Así acaba el combate. El gigante le da y le dice que se sobrepasó, pero el pelirrojo le dice que sobrepasarse ni que nada. Le preguntan a Rey qué tipo de entrenamiento le dio a su hijo para que tuviera ese nivel con tan solo 4 años. Diciendo que solo fueron entrenamientos básicos y que tampoco sabe cómo tiene ese nivel. Le preguntan al prota y ese dice que aprendió leyendo libros y mirando a su padre entrenar. Esos quedan muy curiosos diciendo que le enseñará algunos de sus movimientos. Ya habían pasado varios días desde que comenzaron su viaje a la ciudad de Cyrus, y durante ese tiempo había sido su cumpleaños. Adam había estado entrenando a los demás, pero a la que más había avanzado era Jasmine. Ya había aprendido varias técnicas del prota, y con eso la relación de Arthur, o sea el prota, y Jasmine se había estado siendo más cercana. Incluso ella le dio un regalo de cumpleaños. Mientras iban de camino, el prota era acechado por Jasmine, que quería sacarle todos sus conocimientos. Pero los atacaron. Angela protegió los carros con su magia de viento. Habiendo una fuerte explosión, cuando se dispersó se percataron de que estaban rodeados. Este bandido era su líder. Mandó matar a todos menos a las mujeres y a los niños. Es cuando el prota piensa que casi olvida que en todo mundo existe su propia proporción de basura, como ellos.
Su padre y sus compañeros mataban y acababan con esos bandoleros como verdaderos profesionales, pero Rey bajó la guardia, así siendo salvado por Helen. Cuando de repente Rey impacta contra el carruaje, Alice intenta curarlo cuando por alguna extraña razón no puede. Su padre lo mira y le dice que huyan, que sus heridas no son mortales, que él puede contra el jefe, pero no podrá si se debe preocupar por él y por su madre. El prota dice que no, que tiene el nivel para ayudarlos. Cuando Rey le dice que Alice está embarazada, el prota entiende todo, así diciéndole que protegerá a su madre con su vida. Cuando iban a comenzar a correr heridos de los bandidos, dice que ella es una sanadora, que no la dejen escapar. Así los atacan, pero el pelirrojo los defiende. Luego le disparan una flecha, pero el prota se dio cuenta y la detuvo con su espada. Así el bandido sorprendiéndose y en ese momento siendo asesinado. Seguían corriendo cuando el prota se da cuenta de que algo no está bien. Eran 4 magos, pero solo podía haber 3. Así que se pregunta dónde está el último. Cuando ve el líder de la banda hablando solo, se pregunta con quién y mira al frente. Estaban cargando un ataque, pero el prota se fija con que sea capaz de esquivarlo. Su madre no podrá. Así decirle salvarla a ella. El prota le lanza un hilo al mago, sujetándolo a él. El mago se sujeta a unos escombros, pero resbala, así cayendo los dos. Mientras el prota caía, lloraba porque siempre quiso ser un hermano mayor. Mientras caían nos muestran que en su vida anterior el consejo era lo que realmente gobernaba en su país, los cuales gestionaban la política y la economía. Además nos dicen que había un descenso en la tasa de nacimientos y recursos limitados. Así las guerras fueron sustituidas por duelos y los ejércitos por reyes. Nos muestran una escena donde vemos que él dejaba el cargo como rey y se retiraba. Había dedicado toda su vida para convertirse en el más fuerte. ¿Y para qué? ¿Fama o gloria? Sigue siendo un huérfano que había perdido todo y dice que haría lo que fuera para regresar a Ashburn y ver a todos de nuevo. Gente, siento que estoy narrando un poco rápido, así que voy como que a cambiar el ritmo, así como algo como más lento. Seguimos. Nuestro prota despierta. No había muerto, ni él mismo sabe cómo estaba vivo. Mira hacia el lado y ve al mago que lo atacó muerto y vomita. El prota, con las pocas fuerzas que le quedaban, come y bebe algunos frutos que encontró tirados. Nuestro prota intenta pararse, pero no puede. Concentra su energía en su núcleo y lo logra, parándose a duras penas. Cuando mira la gran caída que tuvo, se pregunta cómo sobrevivió a eso, cuando de repente una voz le habla. El prota reacciona sorprendido. Confirma que no es el mago quien estaba hablándole, cuando la voz le dice que no se preocupe, que es solo un cadáver y que no se levantará. Ahí es cuando el prota se da cuenta de que la voz le estaba hablando no era del mago. Ataca hacia unos arbustos, pero no, solo había un conejo. La voz le dice que es quien la ha salvado y si quiere averiguar quién es tendrá que llegar a su guarida. El prota desconfiado le dice que por qué debería de ir a su guarida. La voz le dice que es el único que lo puede ayudar a llegar a casa. Así nuestro prota cambia su actitud con la voz, hablándole ahora con respeto. La voz se ríe un poco y le gusta su nueva actitud y le aconseja que se vaya ahora, que sea de día, debido a que en la noche puede ser bastante peligroso. Luego el prota de escuchar eso le dice que cómo llegará, así se le muestra el camino, con unos temblores y dolor de cabeza, pero al fin se lo muestra y el prota se pone en marcha. Muchas preguntas se hacía a sí mismo, como qué tipo de magia había usado para salvarlo, etc. Mientras el prota viajaba, escuchó un río y se tiró hacia él. Se bañaba cuando escuchó la voz y se tapa. Le dice que no se tape, que no hay mucho para ver. El prota se dice a sí mismo que no es nada y que su cuerpo no se ha desarrollado, eso es todo. Luego el prota llega a su destino salvando una rama, cuando le dice que sería espectacular ser en la montaña, pero no. Ella se encontraba dentro de la cueva. Así nuestro prota entrando resbaló como una piedra y cayó hacia abajo. No, hacia arriba. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? El prota se queja de que le pudo haber avisado y se quita el polvo de encima. Cuando a la vez se queda impresionado y cae hacia atrás del miedo, pues nunca había visto un peque en la vida real. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor. Debido a que parecía un monstruo. La peca le dice que por fin se conocen. El prota se asusta, pero ella lo calma y comienzan a hablarle. El prota le pregunta dónde estaban y ella le contesta que era una pequeña zona que nadie conoce. También le dice que estaba sola porque no tenía nadie con quien estar, que tiene muchos enemigos por algo que ella tenía y que la había herido en su última batalla. Por último le dice que lo salvó porque le gustó su valentía. Después de eso se despide del prota. Mientras la peca se alejaba, el prota no podía dejar de pensar en lo solitaria que parecía. Mientras ella se iba, se voltea y le dice que olvidó decirle que sus amigos y familiares están bien y camino a Cyrus. Así nuestro prota se pone a llorar de felicidad. Luego pasa un tiempo, nuestro prota nos cuenta de que mientras Silvia, o sea la peca, no estaba preparando el portal, porque sí, Silvia le estaba preparando un portal para él poder volver con su familia, o sea, más o menos, you know, como les decía, no, mientras no preparaba el portal,
Pasaban horas, horas y horas hablando de todo tipo de cosas. Las horas se convirtieron en días y los días se convirtieron en semanas. Y aunque Silvia nunca habló de su vida, lentamente empezó a entender qué tipo de persona era. Nos dice que Silvia era una personificación de No juzgues un libro por su portada. Y nos dice que la misma era muy amable y cálida. Y además le recuerda a su madre porque también cuando hacía algo mal lo regañaba. Mientras el prota pensaba en eso, le llegan los recuerdos de los bandidos que provocaron toda esa situación, diciendo que merecía morir y que si alguno de ellos escapó, le daría casa. En eso Silvia le da un ostión, bueno, un ostión, ¿verdad? El prota de sensible. ¡Sa! Esto se va a poner feo. Kai le pregunta enojado que por qué lo golpea. Este le dice que aunque hay personas que merecen la muerte, no debes dejar que tu corazón se llene de odio y venganza, porque solo harás más daño. Luego de un rato, el prota se percata de que la herida de Silvia había empeorado, así es diciéndoselo. Esta le dice que no se preocupe, que de vez en cuando se le infecta. Ella le cambia el tema diciéndole que los humanos despiertan entre los 11 y los 12 años, que por qué despertó tan temprano, así diciéndole que sus padres le decían que era un genio. Así Silvia comprende la situación y le dice que entonces será capaz de comprenderlo. ¿El qué?, pregunta el prota. Ella le dice, meditar y absorber maná mientras camina o lucha. Es algo que las bestias de maná hacen naturalmente, pero los humanos no pueden debido a que despiertan bastante tarde, en comparación con las bestias de maná. Pero el prota es una excepción debido a que despertó bastante temprano, así el prota lográndolo. Cuando iba a festejar ve a Silvia tirada en el suelo. Se percata que el portal estaba casi completo y se culpa porque ella se había sacrificado y empeorado su herida para crear el portal. Así nuestro prota recuerda todos sus momentos con Silvia. El prota comienza a culparse, pero Silvia le dice que está bien. El prota le dice que no está bien y que por su culpa se está muriendo. El prota lloró y lloró y lloró como un niño. Silvia le dice que no quiere pasar sus últimos momentos viendo al prota llorar. Esta también le dice que su nombre no pega con su forma, así desvaneciendo su armadura y saliendo un dragón. Su verdadera forma original era una dragona. Este le dice que para completar el portal debe usar su poder original, pero ahora que su velo se ha ido, ellos vendrán por ella. El prota pregunta quiénes son ellos. Silvia le dice al prota que escucha atentamente. Le da un huevo y una pluma, diciendo que envuelve el huevo con una pluma, para ocultar la presencia del huevo. Luego de eso, Silvia lo lanza y con eso sus brazos se pusieron rojos y con símbolos extraños. Luego Silvia le dice que todo se revelará a su debido tiempo, y le dice que abrirá el portal, que no tiene mucho tiempo. Todo el lugar comienza a temblar. Había entrado un P.E.K.K.A. con una vestidura bastante similar a la que tenía Silvia. Este P.E.K.K.A. le dice a Silvia que no se oponga, que ha causado bastante problema. En ese momento Silvia le confiesa a Arthur que estuvo alargando el proceso de creación del portal para pasar más tiempo con él. Le dice que no le pide que la perdone, pero que como un favor le diga abuela. El prota se pone a llorar y le ruega que vaya con este. Está diciéndole que no puede. Se despide del prota y lo lanza por el portal. Mientras el prota caía, le dice abuela. Así está agradeciéndoselo. Re épica la escena, amigo. O sea, casi lloro y todo. Oh my god. Oh my god. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, buenísimo, buenísimo. Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. El prota se había quedado solo, de nuevo. El prota lloraba porque no soportaba la idea de no estar más con Silvia. El prota gritaba. Su mente no dejaban de pasar los recuerdos de los últimos 4 meses que pasó con Silvia. Cuando de repente el prota escucha una voz. Era la voz de Silvia. Había sobrevivido, pero no. El prota se percata de que era solo una grabación. Esta voz le dice que aunque puede ser frustrante, ahora está más cerca de conocer toda la verdad. Esta le dice que aún no es lo suficientemente fuerte y que como el regalo de despedida le dejó su voluntad especial. Le dice que su desarrollo como mago dependerá de cómo puede usarla. Esta le dice que aunque sabe lo que siente, que no olvide que tiene una familia que cuidar y un propósito que cumplir. Y le dice que explicará todo cuando su núcleo esté en la fase blanca. Y se despide diciéndole Rey Grey, el cual era su nombre en su vida anterior. En la cabeza del prota no paraban de pasar preguntas, como desde cuándo sabía su verdad. Corría recordando a Silvia, hasta que se da cuenta que estaba en el bosque de Shir, debido a que estaba repleto de magia a su alrededor, parecido a como lo describían los libros que había leído. Incluso sin usar la magia de rotación que le enseñó Silvia, era capaz de aprovecharla, debido a que sobraba. El prota piensa que Silvia se equivocó, ya que le dijo que lo mandaría a un sitio con humanos, pero aparentemente no. El prota luego ve una carroza y se dispone a hablar con ellos para que lo acompañen. Cuando se fijan que era muy sospechoso, el prota contrae sus oídos como toda vieja chismosa y escucha lo que decían. Eran unos secuestradores.
Habían secuestrado a una niña. El prota se molesta. El prota quería acabar con ellos, ya que incluso tenía la rabia de todo lo que le había pasado con su familia. Pero para él incluso un 4 vs 1 era un suicidio, así que esperó a que tuvieran la guardia baja. Así que lo siguió, y de mientras reunía energía. Ok, comienza la pelea. El prota toma una piedra y se la tira, alarmando a los renos o perros, o lo que sean, what the fuck. El prota sin un arma usó una técnica de su anterior vida, que no sabía si funcionaría, pero funcionó. El prota acabó con él de un solo golpe, y toma su arma. Otro fue a ver qué pasaba y el prota aprovechó acabando con otro. Solo faltaban 2, pero para suerte del prota la niña comenzó a gritar. Así los otros 2 se paran y se alarman. Comienzan a buscar a los demás. El prota llega a herir uno. Es el otro que el prota es un mago. El otro se pone contento porque podrá vender al prota muy bien. Ese ataca al prota, pero el prota lo esquiva sin dificultad, devolviendo el ataque al mago. El mago se molesta y ataca al prota, dejándolo tirado. Lo agarra por un pie, y el prota piensa que si pudo condensar la magia para hacer una espada, entonces podrás condensar la magia para hacer fuego, haciendo una explosión, y sin piedad alguna acabando con el mago. El prota abre la puerta donde provenían los gritos, y sí, era una niña, pero una niña elfa. El prota le dice que ella está a salvo, pero la venda para que no hubiera la masacre, y avanzan un poco, y le quita las vendas. Esta le dice que ha sido un gusto, que ella se va. La niña le dice que no la deje sola. Así el prota, luego de dudar, lo acepta. El prota le dice que lo espere, que va a ver qué consigue por el viaje. Él se encuentra algo de ropa y libera a los lobos o what the fuck, lo que sea. Mientras caminaban por donde la niña le decía, fueron conociéndose, que su nombre era Tesia, etc. Luego de un largo día, Tesia, o sea la niña, elfa, se quería dormir, pero no podía sin el prota. Así que lo convence diciéndole que las vicias lo sacarán. Y el prota, como todo caballero, la acompaña, aunque en realidad quería saber qué era eso de la voluntad que le había dejado Silvia. Luego de esa larga noche continuaron su viaje. El prota se encontraba preocupado por su familia. El prota comenzó a tener dolores aparentemente por la voluntad que le había dejado Silvia. Él intentaba ocultar los dolores a Tesia, pero cada vez eran más frecuentes. Pensó en decirle, pero solo la preocuparía. Los días pasaron, y Tesia parecía reconocer cada vez más los distinguibles alrededores. Aún así, su ritmo era cada vez más lento, debido a que Tesia no podía mantener un ritmo constante. En cuanto a los dolores aumentaron, y se convirtieron en algo más difícil de ocultar a la elfa. Luego vemos una escena bastante XD. Tesia le dice que como se han vuelto amigos y que si le podría llamar Art. El prota, como que no le importa, le dice llame como quieras. Ah, no chingues, no mames, qué pedo. No. Ahora yo qué hago con esta mierda. Esta se queda disgustada porque fue demasiado fácil. Así que el prota hace todo un escándalo molestándola. El prota nos cuenta que aunque había una gran diferencia de edad mental, se habían vuelto muy buenos amigos. Luego de esa escena vemos que cada vez más Tesia se sentía familiar con el camino. Cuando Tesia le dice que ya han llegado, tocando unos arbustos y siendo transportado al reino de los elfos. Cuando el prota vio esa escena quedó asombrado. Pero antes de que pudiera terminar de moverse estaban rodeados. Tesia pone su mano para que no lo ataquen. Cuando de repente todos los guardias se arrodillaron y la llaman princesa. El prota se queda como que what the fuck, amigo, ¿por qué no me dijiste? Luego llegan los padres de Tesia. No entendí. Y tienen un reencuentro bastante emotivo. También llega el abuelo de Tesia, Byron Erailt, un nombre presente en todos los libros de historia, el antiguo rey de Elinor, y que lideró la guerra contra los humanos del reino de Sapin. Vemos cómo su padre le agradece por salvar la vida de su hija y le pide por favor que los acompañe a su casa. El prota se percata de que aunque sonaba muy amable, sus ojos le daban una orden y duda sin aceptarlo. No, espérate, ¿qué? Inteligente, ¿no? What the fuck? Estás bien pendejo. Bien pendejo. Y acepta sin dudarlo. Todo se queda sorprendido cuando la princesa lo toma de la mano y le dice que tiene muchas cosas por mostrarle. El prota, saber que Tesia era una princesa, esperaba ver un castillo grande, pero ese superó sus expectativas. Es bellísimo. La reina le indica a la sirvienta que se lo lleven a la habitación. Ahora sí viene lo chido. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Para que descanse. Por eso le dice que primero le gustaría explicar todo. El prota se presenta muy educadamente para que lo tomen en serio, y no como un simple niño. El prota le cuenta a todos menos la parte que sucedió con Silvia.
Cuando el prota le dice que eran traficantes de esclavos los que tenían a su hija, el rey dice que debió haberlo sabido, que eran humanos. El prota, con todo respeto, le dice que ser traficante de esclavos no es una raza sino una profesión, y que no todos los humanos son así. Los guardias reales lo iban a atacar, pero el antiguo rey los detiene y le pregunta qué hizo para salvar a su nieta contra los traficantes. ¿Le pidió piedad? ¿Le suplicó? ¿O algo por el estilo? Pero no, el prota le dice que aunque sea un niño también es mago y que lo venció. Así es como se deshizo de los traficantes y trajo salvo a su nieta. Uno de los soldados lo llama mentiroso. Lo iba a atacar, pero el viejo solo lo miró y amigo, o sea, me miran así, yo me hago los pantalones de los ojos. No mames, güey. El prota se para repentinamente de la mesa y dice que no le importa si le creen o no, que lo importante es que la princesa se encuentra bien. El macho. Y que ahora debe de regresar con su familia. Tessia reacciona inconforme con lo que dijo el prota, pero este le explica que no cree que sea apropiado por un humano que se quede por mucho tiempo en ese lugar. Y además, ahora su prioridad es saber que su familia está bien. El rey le interrumpe y le dice que a pesar de que sus reinos tienen diferencia, el prota salvó a su hija y que se merece una recompensa apropiada. Tristemente, la puerta de transporte que conecta con el reino de Sapin solo se abre cada 7 años durante las cumbres entre las razas y que pasarán 5 años hasta que se vuelva a abrir. Así que le dice que lo enviará con un grupo de guardias para que lo escolten sano y salvo. Además le dice que duerma durante esa noche en el castillo. Y al otro día tener un grupo listo para que se lo lleven. El prota, sin muchas opciones, acepta. Luego vemos otra escena, en la que el prota estaba bañándose cuando comenzaron los dolores por la voluntad de Silvia. Abro paréntesis. O sea, lo re what the fuck. Gente, este manga tiene más de 100 capítulos. En esos 3 videos apenas voy por el capítulo 24, 25, algo por el estilo. Así que si quieren que haga los videos más cortos, o sea, más cortos no, sino como más resumidos. Y, o sea, digamos, en vez de que en un video haya 12 capítulos, meter 30 capítulos en un video, hacerlo mucho más resumido y saltando más los detalles, o seguir como vamos, aunque duremos más videos. No sé, díganme en los comentarios qué opinan y vayan dejándome recomendaciones. Muchas gracias por el apoyo que hemos tenido en el último video y seguimos. Vaya dato perturbador. Luego de eso entra Tessia y lo regaña porque se comportó muy fríamente con su familia. El prota le dice que se calme, que solo estaba siendo respetuoso. Este reacciona disgustada y le dice que aún así no quiere que se vaya, ya que es el único amigo que ha tenido. El prota la consuela y le dice que le enseñe el castillo. Mientras le enseñaba el castillo, los atacaron. El prota rápidamente toma el arma y encañona al atacante, pero se da cuenta que era su abuelo. El abuelo le dice que lo estaba poniendo a prueba. Luego de esto lo reta a un enfrentamiento. Lo ataca, pero el viejo lo esquiva. Y para no hacer la pelea muy larga, el viejo le da una clase de cómo esquivar. Pero el prota aprovecha un momento de descuido y hiere al viejo. Y el viejo dice que eso les pasó por descuidado y que ahora sabe cómo protegió a su nieta. Luego Tessia se molesta porque el viejo fue muy rudo con él. Y el anciano termina invitando al prota a que se vuelva su discípulo. El prota se niega. El viejo le pregunta por qué. El prota le dice que es un humano y además intenta saber cómo es a su familia. El anciano lo interrumpe, mandando a Tessia a dormir, y le dice al prota que se da cuenta que tiene algo en su interior. El prota queda sorprendido y le pregunta que cómo lo supo. El anciano le dice que más importante que cómo lo supo es el hecho de que no es consciente de la razón de su dolor, una voluntad de bestia. El prota nunca había escuchado ese término, pero rápidamente lo asoció con la marca que le había dejado Silvia. También le dice que es muy probable que ya se haya encontrado con una bestia de maná, y que una bestia de maná de rango A o mayor adquiere la habilidad de transmitir su voluntad. El prota le dice que si sabe todo esto es porque también tiene una bestia. Y el anciano se lo confirma y le dice que él es un domador de bestias, el cual es el título que se le da a una persona que domina una bestia. Y dice que sabe que su familia es importante, pero que si va ahora con ellos sería muy peligroso. El anciano le dijo que tiene una voluntad de bestia y que si no la dominaba, esa voluntad podría acabar con su vida. Le dice que su cuerpo es muy pequeño para todo ese poder, que si no lo controla pronto, pues se nos muere, debido a que si no aceptaba su cuerpo no iba a ser capaz de asimilar la voluntad de Silvia. Cambiamos de escena y vemos que el prota tenía un sueño bastante extraño cuando fue interrumpido por la elfa, la cual lo despertó bruscamente. Esos hablan acerca del hecho de que Arthur se quedaría con ella, así es diciéndole que se decidiría después de este viaje. El rey y la reina se encontraban hablando con el anciano debido a que el prota no podía quedarse, pero el anciano le dice que no le importa lo que digan. El prota se quedará sí o sí. Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar.
Esos vientos y sin muchas opciones terminan aceptando y diciéndole que le digan a todo el reino que Arthur está bajo la protección del anciano. ¡Al toque, perra! Al prota ver esa escena piensa que realmente podría confiar en el anciano. Así hizo empezando su viaje. En el viaje fueron hablando sobre algunos temas sin importancia hasta que la princesa se queda dormida. El anciano le agradece al prota por ser su amigo, porque es el único amigo que ella tiene. Debido a que la única princesa del reino nunca pudo hacer verdaderos amigos hasta que conoció al prota. Luego vemos que llegan a un lugar extraño y el anciano patea la puerta llamando a una tal bruja de una manera muy informal. Sale una anciana reprochando al viejo por la manera en la que la llama. El anciano le presenta al prota y el prota se presenta muy educadamente. Entran a la casa. El prota se hacía muchas preguntas, pero se ve interrumpido por la anciana que le dice que es una divina. Y le dice que son pocas las personas que pueden ocultar cosas de ella, y el prota es una de ellas, debido a que había parte de su vida que ella no podía ver. Y le dice que ha podido ver parte de su pasado como de su futuro, pero el prota no está aquí para que le diga lo que le sucederá, sino para que lo comunique con sus padres. Así que le dice que piense en ellos. Al poco tiempo los comunica. Estos estaban comiendo algo deprimidos porque extrañaban al prota y la comida que estaban haciendo era su favorita. El prota les habla y esos quedan en estado de shock. Le dice que probablemente estén sorprendidos por escuchar su voz dentro de su cabeza. Además le dice que por ahora solo le interesa que sepan que está bien. Evitó decirles lo de Silvia, diciendo que se salvó a duras penas de la caída y que se encuentra en el reino de los elfos. Además le dice que se siente orgulloso y que los quiere mucho, que le gustaría estar con ellos pero con el estado en que se encuentra no puede, que tiene una enfermedad que solo puede ser tratada ya y que no deben preocuparse, en unos años él volverá y que hasta entonces no dejará de entrenar para volverse más fuerte, y como último favor le pide a su padre que mantenga a su madre a salvo, y sin más que agregar el prota se despide. Al prota se le salieron las lágrimas de la alegría cuando se para y mira al anciano fijamente y le dice: estoy listo. Luego vemos que estos llegan al castillo, cuando el rey y la reina se acercan a Arthur pidiéndole disculpas por haber sido tan poco amigables con este. Este lo perdona, pero Tecia no lo deja ir así tan fácil, diciéndole que como recompensa lo deben dejar dar un paseo. Así esos aceptando. El prota y la elfa se van dando un paseo muy divertido, cuando el prota sin querer tropieza con un elfo. Cuando este elfo, repugnado por haberse contagiado con gérmenes humanos, le dice que no crea que por estar protegido por el viejo Byron pertenece al reino elfo. El prota solo piensa que es un típico personaje secundario. Sus pensamientos se ven interrumpidos cuando el niño le dice a la princesa que Feyrit y Saar II sería mejor compañía para ella. El elfo se ve interrumpido por el prota, que sarcásticamente reacciona sorprendido, diciendo su nombre mal, así molestando al elfo. Y el prota lo molesta más diciendo que no tenía ni idea de que estaba ante semejante genio. Se da la vuelta y se disponía a ir, cuando se ve interrumpido por el elfo, que enojado lo reta a un duelo. Se ve interrumpido por la princesa, que le dice que no debe demostrar tanto irrespeto hacia él, discípulo del rey. Bueno, del antiguo rey, pero entendieron. Y que no olvide su lugar como noble. Ese diciéndole que no dejará que pisoteen su orgullo. Y le dice al prota que si no acepta su decisión, se verá reflejada en el anciano. Así el prota, dándose cuenta que en este lugar los duelos son tomados con mucha seriedad, así aceptando. Y como supondrán, el prota no duró ni 3 segundos ante el gran Feyrit y Saar II. Obviamente el prota se lo derrotó de un golpe, dejándolo humillado en el suelo. Luego de eso se fueron y pasaron toda la tarde jugando y disfrutando, cuando la pequeña elfa le pregunta al prota que sí, empezará su entrenamiento mañana, mostrándonos un recuerdo del prota en el que conversaba con el anciano. En el recuerdo el anciano le decía que en ese entrenamiento no será nada fácil, pero que si logra soportarlo la recompensa será inmensa. Así salimos de sus recuerdos, respondiéndole a la elfa que sí está listo. Luego tenemos un salto temporal de 3 años, y vemos que en esos 3 años la elfa no ha perdido la costumbre de despertar al prota de una manera algo brusca, lastimándolo. El prota se molesta y le dice que no le debe despertar de esa forma, y esta le responde que se debe de sentir agradecido porque una chica tan linda como ella lo despierte. El prota le baja toda la autoestima respondiéndole que la criada también son lindas. Luego vemos cómo comienza su entrenamiento. El viejo Byron le explica que existen 4 elementos básicos. Esos elementos, que son hielo, gravedad, relámpago y sonido, solo pueden ser controlados por magos que hayan ido más allá del dominio de sus elementos fundamentales. Y a eso se le llaman desviadores. También nos cuenta que los elfos poseen mucha mayor afinidad con todos los elementos, y su rasgo distintivo yace en el hecho de que todos los enanos pueden moldear el metal, mientras que los enanos talentosos pueden controlar el fuego y la tierra, mientras que los elfos se limitan a los elementos de agua, viento y tierra, con mucha mayor afinidad que los humanos. Hay casos en los que los elfos pueden producir un tipo de desviante especial, capaz de controlar las plantas, y sin embargo los elfos no son capaces de producir magos que puedan manipular las formas superiores de viento, agua y tierra.
A diferencia de estos magos, los humanos pueden manipular cualquiera de los elementos básicos. También son la única raza capaz de producir desviante en cualquiera de los elementos, junto con anomalías que no tienen categoría en ningún elemento, como por ejemplo los emisores y sanadores. Así es como existe un equilibrio sutil de energía entre las tres razas. Luego nos dice que Tessie ha tenido un entrenamiento muy difícil físicamente, mientras que el prota ha entrenado más internamente, asimilando la voluntad de Sylvia. También nos dicen que los humanos suelen despertar en la adolescencia y se considera talentosos si lo logran antes de los 12. Sin embargo, los elfos es bastante común despertar en la niñez. Luego nos explican mejor lo que estuvo haciendo Arthur en esos 3 años, que fue fusionar sus huesos y músculos y los órganos con su maná. Y aunque no haya entrenado físicamente, cuando termine su entrenamiento su nivel será mayor al de un guerrero veterano. Luego vemos cómo Byron inserta maná para encender el núcleo del prota. Según lo planeado no debía de pasar nada, pero una fuerte explosión sucedió cuando el anciano tocó al prota. Se disipó el polvo y el anciano le vuelve a preguntar que qué clase de bestia le dio su voluntad. Así el prota diciéndole que fue un dragón. El anciano se puso como pobre al ganar la lotería. No se lo podía creer. Había estado entrenando un domador de dragones. Contexto: los dragones son casi imposibles de ver, por no decir que imposibles, y el prota tenía la voluntad de uno. Seguimos. El prota, al terminar de decir que fue un dragón, cae desmayado. Despierta en una cama mientras el anciano le pregunta cómo estaba. El prota le interrumpe bromeándole acerca de que se puso como loco cuando le dijo lo de su voluntad. El prota le dice que por favor se lo mantenga en secreto, aún después de irse. Cuando es interrumpido por el viejo, que le dice que el día de su partida fue programada para dentro de 4 meses y no 2 años como se tenía planeado, debido a que se ha confirmado un torneo interracial para los jóvenes de los 3 reinos, y que los portales en la ciudad de Cyrus en Sapin estarán abiertos en el reino de Illinois y el reino de Dark durante ese tiempo. El prota reacciona sorprendido y el anciano le dice que por fin podrá ver a su familia, pero el prota piensa que aún así 4 meses es demasiado rápido. El anciano le advierte que esos 4 meses desearía haber muerto por el entrenamiento que le dará. El prota se percata que el huevo que le dio Sylvia estaba brillando cuando se comienza a romper. El prota se para y va rápidamente y se fija que era un huevo cuando comienza a salir un animal extraño, un dragón. Lo que Sylvia le había dado al prota era su cría. El prota se queda como que, what the fuck, amigo, no me lo container, what the fuck. Se queda viéndolo fijamente. El dragón lo muerde y es cuando el prota se da cuenta de que lo entendía. El dragón lo llama mamá, pero el prota lo corrige y le dice que le diga papá. El prota le pone el nombre de Sylvia en honor a su madre. Además se da cuenta de que puede sentir lo que el pequeño dragón siente, dándose cuenta que la marca que le había dejado Sylvia no era tan simple como pensaba. El prota se queda dormido, pero fue despertado por la elfa, que no podía creer lo que estaba viendo. Un dragón. Le iba contando a la elfa que podía hablar mentalmente con el dragón de camino al entrenamiento. El anciano queda sorprendido a ver a Sylvie. Luego del prota explicarle todo al anciano, nos cuentan de que los seres como Sylvie generalmente eclosionan con otros dragones cerca, pero en este caso no era así. La conclusión que llegaron fue que pudo eclosionar porque activaron la voluntad de Sylvia. El prota le pregunta al anciano si cree que es necesario ocultar al dragón, pero el anciano le dice que estará bien solo si finge que es una bestia rara. El anciano también le dice que ahora que ha despertado totalmente debe tener un entrenamiento, tanto como para su núcleo como para su nuevo dragón. Y le dice que la mejor manera es el combate con un domador de bestia, como lo es él. Así que de la nada el anciano se transforma en una pantera. Y nos dicen que los domadores de bestias son magos capaces de aprovechar la habilidad única de la voluntad de una bestia. La primera etapa es conocida como la fase de adquisición, y es cuando el domador puede adquirir las fortalezas inherentes de su bestia. La segunda etapa es la fase de integración, cuando el mago puede utilizar habilidades de características únicas de su bestia. Y para Byron, quien había desbloqueado la segunda etapa después de décadas de estudio de la voluntad de su bestia, ahora puede utilizar la destreza mortal de la pantera sombría. Y le dice que preste atención mientras tú buscas detrás de él. Lo hizo en un segundo. El prota ni siquiera lo vio venir, y de esa forma lo dejó paralizado. El prota le dice que ni siquiera podía sentir su presencia, y el anciano le dice que la pantera sombría instintivamente manipula el viento y el sonido para lograr ese efecto. Los días pasaron. Mientras el prota entrenaba, logró acceder a la primera etapa de su dragón, y le enseñó a ocultar la presencia de su bestia frente a los otros magos. Y si no estaba fortaleciendo su núcleo de maná, o estaba estudiando la voluntad de Sylvia, luchaba contra Byron. Por suerte, el proceso de asimilación permitió a su cuerpo mantener una formación y un acondicionamiento físico constante. Y en su tiempo libre pasó todo el tiempo disfrutando las alegrías e inocencias de la infancia, como Sylvia había deseado.
hasta que el día de su partida llegó. La noticia fue devastadora para Tesia. El anciano le dio un amuleto o una brújula adornado con la cresta de la casa Erailt y le dice que lo ayudará a navegar por el bosque. Además le dice que siempre que quiera puede buscar a otra princesa, enojando a su nieta. Pero el viejo solo le dice que era bromeando. Y después de eso el prota se despide de Tesia con un fuerte abrazo y toma rumbo a la ciudad de Sairu. Luego de eso suceden muchas cosas, como el reencuentro con sus padres y cómo el prota se convierte en un explorador mágico. Así que si desean saber lo que sucederá, no olviden suscribirse y activar la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Joder, qué gran historia, tío. Me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, ¿eh? Buenísimo.